Aquí tenemos, por ejemplo, la pieza en la condición que la acabo de dejar con sus compañeros de la otra clase. Le realicé el análisis, tiene A36 cargado. Si ustedes la tienen con otro material, no importa. Lo importante es que tengan un análisis elaborado, ¿no? Con una fuerza determinada, que la que ustedes hayan dejado. Ok, ¿qué cosas quiero revisar? Aquí si le damos clic derecho a la gráfica, ok, de entrada quiero que vean que se puede mover, ¿no? La podemos colocar donde ustedes quieran. Después, ¿qué componentes de tensión queremos que nos dé? En este caso tiene las tensiones de von Mises, que son, que tienen que ver en la teoría con el límite elástico, ¿no? Tienen ahí las relaciones en donde, involucran las mayores para el límite elástico. Podemos ver, por ejemplo, las tensiones normales solo en X. Ahí veríamos cómo se comportan solo las que estén dirigidas en X. Podríamos ver en Y, en Z. Bueno, tensiones cortantes dirigidas en Y, en el plano YZ, es decir, todo lo que serían los cortantes en diferentes planos. La primera tensión principal, ¿ok? Que sería la tensión mayor en cada uno de los puntos. La segunda tensión principal, la tercera tensión principal. Acuérdense que hay una teoría de tensiones en el que nosotros tenemos las tres tensiones principales, donde los momentos cortantes me parece son cero, ¿no? Las tensiones mayores a atracción. Después las tensiones de von Mises ya la vimos, intensidades de tensión, tensión triaxial, diferentes más, ¿no? La más común es la de von Mises, que se basa en el límite elástico. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esta parte de opciones de borde, aquí nos dice que el borde es continuo de la gráfica, podemos cambiar la opción de borde. Que se muestre la malla, ahí estamos observando el mallado o oculto, ¿no? Eh, editar definición, llegamos al mismo menú que si lo abrimos desde este lado, ¿ok? Opciones de gráfico ya la conocen y llegamos también desde este lado, pero bueno, si queremos que nos muestre una anotación de dónde es el punto mínimo de tensión mínima, dónde es el punto de tensión máxima, detalles del trazado, que sería el gráfico que se encuentra acá, la leyenda, que es la gráfica como tal. Si queremos definir un máximo y un mínimo en la gráfica y las posiciones, donde queremos que esté la posición predefinida de nuestra gráfica, ¿no? La distancia en porcentaje desde la pieza y igual la distancia vertical, desde donde queremos que esté. Bueno, aquí igual cómo queremos que sea la gráfica y qué tipo de escala queremos usar, ¿no? Una escala de valores flotantes donde nos va a mostrar incluso los decimales, una escala general o una escala científica. ¿Ok? ¿Cuántos decimales queremos usar? En este caso tiene 3, podemos incrementarlos, podemos disminuirlos. ¿Va? Y diferentes formatos cuando tenemos números pequeños, por ejemplo, que en lugar de que sea general, que sea flotante, ¿no? ¿Para qué nos serviría esto? Sobre todo en la parte de deformaciones. Bueno, en este caso, como tenemos los esfuerzos, aquí está. Y las opciones de color, que ya ustedes lo vieron. Esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Pero ok, podemos llegar desde ahí, desde la gráfica. ¿Qué más tenemos? La configuración, donde vamos a definir lo mismo que teníamos acá. Opciones de contorno, el modelo, que se superponga el modelo con la deformación, si queremos que así ocurra, en este caso no. Pero aquí lo importante que quiero que saquemos de la gráfica es que está cortar, bueno, podemos animar el movimiento de la deformación. En este caso no es la de deformación, es la de esfuerzos, cómo se comportan los esfuerzos, ¿no? Aquí igual si tuviéramos el resultado deformada, podemos animar cómo se comporta la aplicación de los esfuerzos, ¿ok? Podemos cortar la pieza para ver esfuerzos internos. Aquí tenemos en qué plano está, en el alzado.
en una distancia de cero estaría exactamente en el plano del alzado, podemos girarlo, podemos desplazarlo y podemos verlo. Esto era lo que intentaba yo mostrarles con lo de partir, pero es aquí en seccionar, aquí en clic derecho, cortar. Y aquí podemos ver nosotros, pues bueno, cómo se comportan los esfuerzos internos en la pieza, ¿no? Aquí vemos que toda esta zona, por ejemplo, está dentro del verde, nada llega a estar en la parte roja. Si lo vemos desde el otro lado, vamos a darle otra vez aquí en cortar, vamos a invertirlo y bueno, ahora podemos ver los esfuerzos cómo se comportan desde este otro lado, ¿ok? Podemos cortar la pieza, por ejemplo, en esta sección para ver cómo se comporta ahí, etcétera. Realizar cortes diferentes. Pero esto es importante porque hay piezas en donde quizá ustedes vean todo en azul por fuera, pero los mayores esfuerzos, que va a ser muy raro que vean todo en azul por fuera, pero los mayores esfuerzos pueden estar dentro, ¿no? Ok. Vamos a quitar el corte de sección. Déjenme ver, déjenme ver. Para devolver la visualización. Aquí está, restablecemos. Incluso no me lo permite, pero bueno, lo que podemos hacer es sacar el plano. Ok, y ahí estaríamos viendo otra vez toda la pieza, ¿no? Y no deberíamos ver el plano, déjenme ver si hay alguna configuración, ¿no? No, ok, bueno. O aquí, si quisiéramos ver alguna superficie específica, ¿no? Aquí le colocamos el valor ISO que queremos nosotros ver. ¿A qué se refiere con el valor ISO? El valor del esfuerzo, ¿no? Hasta qué valor máximo de esfuerzo queremos observar, ¿no? Si nosotros lo bajamos, vamos a ver a partir del esfuerzo mínimo. Si nosotros lo elevamos, pues solo vamos a ver los esfuerzos máximos. ¿Para qué nos sirve? Para detectar de manera más fácil cuando no tenemos la zona muy clara dónde se encuentran los esfuerzos máximos, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos aquí? Identificar valores, ya lo habíamos visto. Nosotros podemos darle acá en la ubicación y, pues bueno, especificar en la ubicación. Déjenme ver por qué razón sigue estando este plano aquí, que no debería. Ok, identificamos valores. Ahora sí, si le damos clic a cualquier nodo, por ejemplo, podríamos combinarlo con que se muestre la malla y le damos en identificar valores. Ahora sí, bueno, si nosotros cliqueamos sobre algún punto, pues nos va a determinar el nodo más cercano, ¿no? Sería, por ejemplo, ese. Ahí nos está determinando ese nodo. Ahí en ese nodo. ¿Va? Acuérdense que siempre se va a ir al nodo más cercano, a la sección de la parte de la malla más cercana. Ok, aquí tenemos los valores. En la ubicación, en las entidades seleccionadas, si fuera en una entidad, por ejemplo, en este redondeo,
Y ahí nos muestra todos los valores que hay a lo largo de todo ese redondeo, ¿no? En el número de nodo, pero pues aquí habría que saber qué número de nodo es. Y en la ubicación. Aquí si le seleccionamos en la ubicación nos dice qué nodo es. Este es el nodo 12109. ¿Ok? El máximo, el mínimo, el valor en RMS, etcétera. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos listar los valores. Y más que listar los valores, me parece que podemos guardar incluso una tabla de Excel. Podemos graficarlos. Déjenme ver dónde está la opción de guardar los valores. Me parece que sí es aquí en listar valores. Se listan todos los valores, por ejemplo, de esa cara. Y me parece que esto se puede guardar como una tabla de Excel, ¿no? Un informe donde aquí está, creo que guardar, ¿no? Y nos guarda una tabla de Excel con todos los valores de tensiones en el número de nodo y sus valores específicos, donde nos muestra también la coordenada, la ubicación X, Y y Z. ¿Ok? ¿Qué más podemos graficar los valores? Ahí tenemos la gráfica de cada uno de los nodos de los esfuerzos vólmices. Bueno, lo mismo tenemos con el desplazamiento. Si le damos clic derecho acá, podemos ver los desplazamientos en un corte, podemos ver la malla, como está ahora distribuida aquí. Las componentes de desplazamiento lo mismo, en este caso es desplazamiento resultante, podemos ver solo los desplazamientos en X, podemos ver los desplazamientos en Y, en Z, las reacciones que tuviéramos, ¿no? En este caso reacciones en X no tenemos. ¿Por qué? Porque como se está tirando de la pieza en esta dirección, no hay nada que esté más que aquí en la parte donde está la sujeción, pues que esté generando una fuerza en X, ¿no? Donde tendríamos quizá la mayor fuerza sería en Z. Aquí sí vamos a tener que todo está ejerciendo fuerzas de reacción en Z porque pues, la fuerza está ejerciéndose en esa dirección y como está empotrada, pues nada permite que se mueva en Z, ¿no? ¿Ok? Componentes de desplazamiento y fuerzas de reacción resultantes. Las fuerzas de reacción resultantes seguramente las vamos a ver solamente en la base. Ok. Y lo mismo para deformaciones unitarias, pues también podemos ver las opciones de deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias totales o equivalentes en cada una de los planos o direcciones. ¿Vale? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Así es como funciona el análisis de todos nuestros resultados. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? De mi parte no, Inger. Ok. Aquí en resultados, clic derecho, ya saben que pueden generar más resultados del análisis que estemos realizando. Aquí pueden crear un sólido a partir de la pieza deformada, que no le veo gran utilidad, pero pudieran crearlo. Pueden guardar todos los trazados como imágenes JPG, que se refiere pues, a la gráfica. Copiar el resultado, crear otra carpeta de resultados diferentes, y bueno, etcétera. Aquí lo tienen. Si le dan acá en incluir imagen para informe, les va a guardar una imagen del modelo, una captura del modelo como está, para que ustedes generen un informe. Quizá no quieren generar el informe completo desde aquí. Quizá ustedes lo que quieren es solamente la imagen y ustedes hacer su propio informe con el formato que ustedes requieran. Pues pueden tomar una imagen del informe, ¿no?
Ok, fuera de eso es prácticamente todas las opciones que tiene el análisis estático o la simulación de cargas estáticas. Ya hemos aprendido cómo se realizaría pues en una ensamblaje y en una pieza individual. Es bastante útil, nos va a permitir saber si nuestra pieza, como la hemos diseñado, va a soportar las cargas a las que la queramos someter o debemos modificar el material o debemos modificar la geometría. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que la zona de mayor estrés es esta, ¿cómo creen ustedes que podría eliminar un poco más el estrés en esta zona? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para eliminar el estrés en esa zona? Ahí tienen su pieza. ¿Podríamos agregar un cordón de soldadura? No, Sería agregando un refuerzo, ¿no? Como el que está en medio. podría ser, podríamos extender este refuerzo a que salga a toda la cara de lado a lado. Esa podría ser una opción, que este nervio fuera completo. Por ejemplo, acá tenía 10 milímetros. Si lo hiciéramos de extremo a extremo, no sé cuánto sea, cuánto medía nuestra pieza. Pero vamos a ver con 50. No, se sale, creo que eran 46. Ahí, probablemente con esos 46, ahí no vamos a tener el estrés en la pieza, en esa zona, ¿ok? Porque de hecho la zona ya ni siquiera existe. Y además les estoy seguro que las deformaciones van a ser mucho más pequeñas, porque ahora tengo que vencer todo este material para doblar esta pieza. Nos vamos ahora al análisis estático y reejecutamos el estudio. Vean cómo ya no tengo en esa zona las tensiones más fuertes. ¿Ok? Pero ahora, ¿dónde tengo las tensiones más fuertes? Aquí. ¿Va? Con esta misma pieza, ¿qué podría yo hacer para eliminar esas tensiones de aquí? De aquí, olvídense del interior del círculo, de momento, aquí es donde está lo más fuerte, aquí y seguramente del otro lado. ¿Qué podría hacer? ¿Subir el nervio, profe? No, ¿Como al ras del círculo o hacer la paletita no, más ancha? y ahí es donde entran sus habilidades como diseñadores. ¿Qué podemos hacer para tratar de eliminar los esfuerzos que se están generando aquí? ¿Se podía redondear el área? O Correcto. Los redondeos siempre se someten a menores esfuerzos. Oh, ya tuvimos el problema, se nos va a cerrar. Bueno, ahorita la reabro y lo revisamos. Aquí tengo la pieza. Bueno, ya no tengo esa sección. Pero ¿qué creen entonces que podía haber hecho para eliminar? Se le pongo un redondeo a todo esto. Seguramente si yo redondeo toda esa sección, 10 milímetros es muy grande, vamos a ponerle un redondeo de 5, vamos a ver si lo soporta. Y les aseguro que si le hago lo mismo del otro lado, ya no voy a ver los esfuerzos tan críticos en esa zona. ¿Va? Por ejemplo, ahí tengo ya un redondeo en esas dos aristas. ¿Qué hago? Vámonos al asistente. Aquí tengo el análisis estático.
todo está. Vamos a ejecutar el estudio. Ahí está. Todavía tengo por aquí en esta zona, que es la de mayor esfuerzo, pero se debió haber reducido, ¿no? Vean, tengo las mismas fuerzas, 20.000 newtons, tengo el mismo material y ahora mis esfuerzos andan en el orden, el más grande, en el orden de los 1.04 por 10 a la 8 pascales, ¿no? Serían 104 megapascales. Si le quitáramos el redondeo, si regresáramos a como estaba la pieza, vamos a reejecutar el estudio. No varió demasiado, ¿no? Pero vean cómo ahora mi mayor esfuerzo, pues ya se fue a 108.9, ¿no? Se subió un poco, ¿va? Pero sí, pues podemos agregar redondeos, podemos hacer más ancha la geometría, pero ahí es donde ya entra la habilidad del diseñador para observar que con la carga que le estoy colocando, si mi pieza no soporta, si no está en el factor de seguridad que la necesito, pues puedo variar el material o puedo variar la geometría de la pieza. Siempre recuerden que en el diseño esos son los dos parámetros que podemos variar cuando nosotros estemos diseñando, ¿no? O cambio la geometría o le cambio el material. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo más que quieran saber acerca de este simulador de cargas estáticas? Ok, ¿todo claro? ¿Seguros? Pues creo que sigue. Vale, vamos a recapitular entonces. ¿Cómo comienzo el estudio? Vamos a rehacer este estudio, ¿les parece? Más, este lo vamos a mandar a volar. Vamos a crear uno nuevo. Ahí tengo la pieza sin estudio. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser un nuevo estudio, ¿no? Le damos el nuevo estudio. Después, Sería poner material, pero en este caso ya tenemos el material aplicado. todavía no. Después, ahí le di nuevo estudio. ¿Qué hago? Seleccionar análisis estático. Ajá, es un análisis estático y lo acepto. Ya estoy en un análisis estático. ¿Ahora qué sigue? Ir a la ventana de análisis estático 1, abajo. Ya estamos en análisis estático 1. Ahora sí, decía su compañero, ya no supe quién fue. Ahora sí, ¿qué hacemos? Material. Darle material. En este caso la pieza ya tiene un material, pero le damos en aplicar material, ¿no? Y colocamos un material en nuestra librería. Algo que creo que no les comenté, en la clase anterior creo que sí lo vimos, que había algunos materiales que no podíamos usar,
Los rojos son los que forzosamente va a utilizar y los azules son los que pudiera usar en el caso de que alguno de nuestros resultados lo requiriera. ¿Va? Si no tiene los rojos, no va a realizar ningún estudio. No tiene con qué darnos los resultados. Ok, ya tiene el material. ¿Qué más? Tendríamos que... ¿no? Ok, entonces le colocamos una sujeción fija. ¿En dónde? En la parte de abajo. Pues vamos a decirle que toda esta cara está fija. Ok, ya tengo esa cara fija. ¿Qué más? Si fuera un ensamblaje, ya la sujeté, pero ¿qué tendría que usar en el caso de los ensamblajes? El asesor de sujeción. El de sujeciones, no. El de sujeciones sí lo voy a usar también en ensamblajes, pero el de sujeciones lo que me dice es, acuérdense, qué cara es la que queda fija o con movimientos fijos con respecto a todo el espacio, ¿va? Pero en el ensamblaje, cuando yo tengo relaciones entre piezas, no voy a usar sujeciones, voy a usar ¿qué? El asesor de conectores. Conexión. Correcto, el asesor de conexiones, donde ya ahí establezco conexiones entre sólidos. Va, ok, ya tengo sujeta la pieza. ¿Qué más? Esta opción de sujeción de conectores está en la misma, ¿verdad? En la misma. Está Acá, en... Ah, ok. ujú. ¿Qué más? Podemos abrir el asesor de cargas externas. Correcto, lo siguiente es colocarle las cargas. Acuérdense que hay varios tipos, ¿no? Fuerzas, torsiones, la acción de la gravedad. ¿Va? Bueno, vamos a agarrar una fuerza. Ok, acá dijimos, esta es la cara en la que la voy a aplicar. Dijimos que le íbamos a colocar aquí y aquí, pero si yo la dejo así en vertical, significa que está normal a la cara, es decir, a toda la cara, en este caso como es cilíndrica, pues estaría aplicando distribuida en toda esa cara cilíndrica. Si yo la pongo en una cara plana, se va a distribuir en toda esa cara plana. Si yo la pongo en una arista, se va a distribuir en toda la arista. Si la pongo en un punto, pues ahí sí, solamente va a ser una carga puntual. ¿Va? Bueno, ahí está en esa cara, pero no debería estar así, no se reparte en toda la superficie. ¿Cómo estaría? En una dirección seleccionada. En una dirección. ¿En qué dirección? Bueno, ya aquí seleccionaríamos una arista o un plano. Cuando seleccionamos un plano, la pone en la dirección normal a ese plano. Por ejemplo, si le pongo este plano, me la va a mostrar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Vamos a poner una arista. Ahí está, hacia allá y hacia... En este caso vamos a poner la atracción hacia nosotros. ¿Qué hacemos? Invertirla, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Invertir dirección. Va. Esta parte, si no les quedó claro en por elemento y total, en este caso yo tengo dos caras seleccionadas. Eso significa, si está en por elemento, significa que va a haber aquí, está un newton, pero la fuerza que está indicada acá se está aplicando tanto aquí como acá. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le pongo 5000, significa que en esta cara cilíndrica hay 5000 newtons aplicándose y en esta hay otros 5000 newtons aplicándose. Si yo le pongo total, eso significa que en esta y en total, en la suma, hay 5000 newtons aplicándose. Es decir, como son dos y están en la misma geometría, en la misma dirección, pues aquí hay 2500, aquí hay 2500. ¿Va?
¿Ok? Esa es la diferencia entre por elemento y total. Vamos a decir que en total había 20.000 newtons. Era lo que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Va? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Por esa parte está bien, ¿no? Sería aplicar la malla. Exacto, lo que sigue es aplicar la malla. Para aplicar la malla, abrimos aquí en Ejecutar Estudio, creamos malla. En esta parte, acuérdense que les comenté que se puede hacer una malla mucho más gruesa, más separada, pero que me da resultados con un margen de error más grande. O una malla muy fina y que me da resultados muy exactos. El detalle es que entre más fina sea la malla, más va a tardar en calcular cada nodo. Por lo tanto, más recursos del sistema y más tarda en entregarme los resultados. ¿Ok? ¿Cómo sé qué tipo de malla quiero usar? Yo les recomiendo que podrían empezar, obviamente conociendo su computadora y con la experiencia en la geometría que tengamos de la pieza, empezar con una malla gruesa, ir haciendo la malla un poco más delgada y va a llegar un punto en el que van a notar que los resultados varían, no lo sé, 0.0000001. Entonces, pues ya un error de esas características ya lo pudieran despreciar, ¿no? Entonces, depende de la presión que ustedes quieran lograr. Si ya notaron que ya llegaron a un punto donde ya no les cambian sus resultados, sino ya decimales demasiado pequeños, pues ya no sigan haciendo la malla más fina, ya llegaron a la malla que ustedes necesitan, ¿ok? Pueden hacerlo entonces de esa manera, por iteraciones. La malla más fina consume más recursos, ¿verdad? Dije. Sí, entre más fina la malla, pues más va a tardar en generarla y más va a tardar en calcular. Entre más gruesa, voy a hacer una malla muy gruesa para que lo vean. Esa es una malla muy gruesa. Obviamente, de este punto a este punto hay un universo, de este punto a este punto hay bastante. ¿Se acuerdan que aquí era donde tenía la sección más en rojo, ¿no? Entonces, pues esto ya me va a generar un error mucho mayor. En cambio, si yo hago mi malla, aquí vamos a darle en crear malla. Si la hago más delgada, no la voy a hacer toda completamente fina. Ya tengo una malla con más puntos, con más nodos, pero pues va a tener que calcular toda esa cantidad de nodos, ¿no? ¿Ok? En este caso es una pieza relativamente pequeña, no tan compleja, pero si tienen una pieza con una superficie complicada, pues le va a tomar más tiempo realizar el cálculo. ¿Vale? ¿Qué sigue? Ejecutar Podríamos esto. ya obtener los resultados, ¿no? Ok, ejecutamos el estudio. Ahí lo tenemos. Tengo aquí el análisis de tensiones. Si yo quisiera, por ejemplo, el de factor de seguridad, Damos clic derecho en resultados, ¿no? ok, después, Definir trazado de factor de seguridad. correcto. Aquí no le voy a indicar uno máximo, que me dé el máximo que tenga la pieza. Lo acepto y ahí está. ¿Qué me está diciendo este análisis de factor de seguridad? Que la pieza es segura, ¿no? ¿Cómo saben que la pieza Mm, es segura? Porque está en todo en color rojo y el color rojo en la gráfica nos indica que está pues, muy por debajo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo factor de seguridad de esta pieza? ¿Cuál es el mínimo factor de seguridad de esta pieza? Normalmente nos vamos a fijar en el mínimo.
2.267. 2.167. ¿Va? ¿Qué significa? Que yo necesitaría una carga de más del doble para llegar a la fluencia, ¿no? ¿Ok? Ese es el factor de seguridad. El factor de seguridad más grande que tiene esta pieza es de 12.000, ajá, de 12.010. ¿Ok? Un factor de seguridad súper enorme. Significa que ahí es casi seguro que la pieza no va a fallar, ¿no? Más que casi seguro, es segurísimo que la pieza no va a fallar ahí. El menor es de 2.167, donde aseguramos que la pieza no va a fallar ahí, salvo que pues, por alguna razón la carga se fuera a poco más del doble. ¿Va? Si esta pieza aguanta un elefante y nosotros le cargamos 2,5 elefantes, pues ya sabemos que ahí es donde va a fallar la pieza. ¿Ok? Y si nos vamos al análisis de tensiones de von Mises, ¿cuál es el esfuerzo menor al que está sometido esta pieza? ¿Cuál es el esfuerzo menor al que estamos sometiendo esta pieza? A 2.082 o 2.082, ¿qué? megapascales. Bueno, no son los megapascales. Está por 10 a la 4. Ah, ¿Qué significa? ¿Cuántos son 2.082 por 10 a la 4? 20.820. ¿Se les hace más fácil así? Exactamente, 20.820. Aquí ya la tengo en megapascales. ¿Va? Aquí tengo que serían 1.103 por 10 a la 2 megapascales, es decir, 110 megapascales, ¿no? No, 11 megapascales. ¿Va? El máximo es 11 megapascales, el mínimo estamos por debajo. ¿Ok? Estamos en 0.02 megapascales. ¿Ok? Algo importante, siempre su zona roja entre el análisis de tensiones y el factor de seguridad está invertida. ¿Por qué? Porque la zona roja es donde tengo los esfuerzos más grandes. ¿Va? La zona azul es donde tengo los esfuerzos más pequeños. Como la zona roja es donde tengo los esfuerzos más grandes, la zona roja es donde tengo el factor de seguridad más pequeño. Es decir, la zona menos segura es la roja. La zona azul, que es donde tenía los esfuerzos más pequeños, es la más segura. ¿Va? Por eso están invertidos los colores entre factor de seguridad y el análisis de tensión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo queda claro de cómo funciona el análisis de estático, de cargas estáticas? Todo claro. sí, Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a dejar esto hasta ahí. De mi parte, en este tema sería todo. En la próxima clase vamos a ver simulación de movimiento. ¿Ok? Vamos a usar SolidWorks Motion. Lo que les voy a encargar es que se acuerdan que hicimos el, el ensamblaje que tenía una polea y un
un empujador. Si se acuerdan de ese ensamblaje, creo que fue el último que hicimos en la unidad 1. Sí, el de la biela, ¿no? Exacto. Bueno, no era una biela, era una leva con un empujador y estaba sobre una barra. Cierto, sí. Ese ensamblaje voy a necesitar que se lo tengan listo, porque con ese les voy a mostrar cómo funciona el análisis de movimientos en SolidWorks. ¿Va? Singe. Finge. Perfecto, muchachos. Entonces, de mi parte es todo por hoy. Vamos a dejar la clase ahí. ¿Tienen algún comentario adicional o acá lo Una dejamos? pregunta, Inge. Dime. Es que esto último de SolidWorks también va para el reporte, ¿no? No, este ya es para la tercera unidad. Ya ahorita ya entramos en la tercera unidad. ¿Va? Ok, Singe, gracias. Perfecto. Listo, muchachos. Pues si no hay más, de mi parte es todo. Les agradezco la asistencia y deseo que tengan una buena noche y buen fin de semana. Igualmente, Inge, gracias. Igualmente, profe. Nos vemos, descansen. Nos vemos. Inge, buenas noches.